Gloria al Señor. Estamos mirando, hermanos, el tema de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y es un tema amplio, un tema muy hermoso, hermanos, que tiene riquezas grandes, revelaciones, y que hoy vamos a aprender un poco de este ministerio del Señor. Yo le he puesto como título el misterio de las parábolas de Jesús a este mensaje. Y le puse como título el misterio de las parábolas de Jesús, porque es un misterio que, como acabamos de leer, fue escondido y que solamente es revelado a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces, Jesús en el Nuevo Testamento se destacó no solamente por las cosas, los milagros que hacía, sino que Jesús se destacó como un maestro, que un maestro reconocido, no solamente por nosotros los cristianos o por todas las denominaciones cristianas que hay en el mundo, sino que nuestro Señor Jesucristo ha alcanzado un nivel de reconocimiento a nivel mundial por personas que son ateas, que no creen en el Señor, que ellos rechazan a Jesús como Dios, pero que sí lo reconocen como un gran maestro, que aún en las universidades, en los negocios, nuestro Señor Jesucristo es tomado como un ejemplo para cambiar vidas, para iniciar proyectos, para ganar gente. Entonces, Jesús es el gran maestro que hasta el día de hoy nuestro Señor ha perdurado, ha traspasado y ha cambiado vidas. Se le reconoce como maestro por sus grandes enseñanzas, y algo muy particular que nos llama la atención a nosotros son los 3 años de ministerio de Jesús. Y nos llama la atención estos 3 años que le bastaron al Señor para revolucionar el mundo, las 2 etapas que hay en los evangelios del Señor. Porque los evangelistas que escribieron, los apóstoles, ¿verdad?, que escribieron la palabra de Dios, y Lucas, que no lo era, pero que escribió también, ¿verdad?, nos describe las cosas grandes y maravillosas que el Señor hizo en estas 2 etapas. Entonces, está dividida. Cuando nosotros ponemos atención al ministerio del Señor, nos damos cuenta que durante los 2 primeros años de su ministerio, el Señor se dedicó solamente a la enseñanza. Y durante esos 2 primeros años, Jesús nunca habló una sola parábola. Nunca habló una sola parábola. Todo tiene su comienzo. Desde que comienza, Él comienza a enseñar. Y dice que solamente en estas enseñanzas es un gran ejemplo en el Sermón del Monte, pero que Él comenzó con este sermón cuando Él comienza a enseñar. Pero no solamente enseñó con sermones, sino que también enseñó con doctrina, enseñó con principios, con valores, explicó escrituras del Antiguo Testamento y declaró conceptos de principios y valores de la vida eterna. Mateo nos enseña que una de las cosas que más Jesús hizo en los escritos de Él es citar el Antiguo Testamento. Siempre Jesús en sus enseñanzas, en esta primera etapa de su ministerio, se dedicó a explicar el Antiguo Testamento, escrituras, revelar el Antiguo Testamento. Y en todas sus enseñanzas Él ponía como ejemplo el Antiguo Testamento. Esto es algo que lo caracterizó al Señor y que nos hace a nosotros mirar la gran sabiduría con la cual el Señor
enseñaba. Esto fue lo que lo caracterizó durante estos 2 primeros años, donde no utilizó parábolas, repito, pero el resultado de estas enseñanzas de Jesús fueron totalmente revolucionarias, de tal manera que las Escrituras nos dice que la gente se quedaba maravillada, la gente se quedaba sorprendida por las enseñanzas. Mateo 7, 28 y 29 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se quedaba sorprendida, la gente, cuando miraban las enseñanzas del Señor, porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, el resultado después de este famoso sermón que comenzó, ¿verdad?, en el capítulo 7, es impresionante, de tal manera que aún todavía sigue impactando las vidas de muchas personas que ni siquiera han creído en el Señor, porque lo utilizan la psicología para que la gente pueda despejar su mente, para que les ayude, ¿verdad?, cuando tienen traumas, cuando tienen problemas personales. Entonces les dan como receta el Sermón del Monte, las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en sermones. Entonces el resultado de las enseñanzas fue impresionante, dice la Escritura. Dice, cuando terminó de hablar Jesús estas palabras, dice, cuando terminó de dar el sermón, ¿verdad?, que comienza en el capítulo 7, hermanos, dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, los escribas conocían la ley. Ellos tenían un amplio conocimiento de la palabra de Dios, pero lo que no tenían los escribas era el poder transformador que Cristo tiene en sus palabras. Tenían conocimiento, pero ese conocimiento de las palabras de Dios no producía vida en aquellos que escuchaban, porque solamente Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna, que traspasa el corazón, los pensamientos de aquellos que escuchan la palabra de Dios, que escuchan las enseñanzas del Señor. Y vemos estas maravillas que el Señor hace en esta primera etapa de su vida. Esa era la gran diferencia. Quizás hoy en día alguien podría llegar a ser uno de los más grandes filósofos del mundo, y quizás alguien hoy en día podría superar a Sócrates, Aristóteles o a Platón, o llegar a ser un científico destacado quizás, pero ningún ser humano jamás podrá compararse a nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de estos 2000 años se han levantado hombres sabios, filósofos grandes, ¿verdad? Pero ninguno ha podido cambiar las vidas como nuestro Señor Jesucristo. Es único en el mundo como ser humano. Solamente Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Sus enseñanzas de Jesús impactan, tienen poder para cambiar nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir conforme a las enseñanzas del Señor. Ninguna persona en el mundo ha podido persuadir a millones de personas para que dejen su conducta de vida, para que vivan como Él les esté enseñando. No se ha levantado ningún ser humano que pueda persuadir millones de personas como lo ha hecho Jesús en estos 2000 años. En estos 2000 años, ¿verdad? Hay gente preparada, gente rica, no solamente pobres, gente que no tiene, digamos, de esta forma, educación, porque en aquellos tiempos solo los que tenían dinero pagaban un maestro y podían aprender.
Pero hermanos, a lo largo de estos 2000 años, vemos nosotros aún en el Evangelio que personas ricas ya creían en el Señor, ya eran cambiados, ya eran transformados por la palabra de Dios. Cuando abres tu corazón, cuando dejas que la palabra, que las enseñanzas del Señor entren a tu vida comienza a cambiar. Tu cultura. No importa lo que hayas aprendido en el mundo, aquella cultura que traemos arrastrando de niños, Cristo comienza a cambiarla. Dejamos tradiciones, dejamos enseñanzas, dejamos malas costumbres, malas palabras que heredamos de nuestra comunidad, de nuestros padres, del país donde vivimos, y abandonamos esa cultura, ese estilo de vida para vivir un estilo de vida diferente. El comienzo de una nueva etapa en el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el Señor es el único que ha podido hacer estas grandes maravillas en nuestras vidas. Al igual que ellos, también que estas personas que creyeron en el Señor, nosotros también lo dejamos todo por el Señor. Dejamos nosotros familia, padre, madre, hijos, hermanos, que no quieren creer en la palabra del Señor. Todo esto lo dejamos por seguir al Señor. Y hay testimonios en las iglesias, ¿verdad?, de personas que fueron condicionadas por los padres, por el esposo o por los hijos, de que cuando conocimos la palabra, nos daban a elegir. ¿A quién eliges, verdad? ¿A Jesús o a mí? Dice el esposo, dice la madre, dice la esposa o dicen los hijos. Y con dolor en nuestro corazón, nosotros, ¿verdad?, por el cariño, el afecto que tenemos hacia aquella persona que es nuestra familia o nuestro amigo, aún así, en medio de nuestro dolor, decidimos seguir al Señor. Y no nos importan las consecuencias, que quizás ha habido personas que han tenido que enfrentar el divorcio por causa del Señor. Porque la palabra de Dios penetra y traspasa los corazones cuando el corazón se presta para escuchar la palabra de Dios. Jóvenes que han sido azotados duramente por sus padres por seguir el camino del Señor, que les han prohibido la entrada a sus hogares, que les dicen, ya no eres más mi hijo. Pero jóvenes valientes que deciden seguir al Señor aún en contra de las cosas que vengan en su vida. Son expulsados de sus hogares. He visto testimonios de jóvenes que han pasado por esta crisis, por esta situación, por amor al Señor. Eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a aprender de las enseñanzas del Señor. Ahora, lo más interesante de estos 4 escritores del Evangelio, porque tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y a Juan. Pero lo más interesante de estos 4 escritores es que solamente Mateo, Marcos y Lucas son los únicos que escribieron parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que Juan no escribió ninguna sola parábola. Pero estos 3 evangelios registran 40 parábolas que nuestro Señor Jesucristo predicó, enseñó. Aunque dice Juan que si todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo se hubiesen escrito, no cabrían en los libros. Porque el Señor hizo muchísimas cosas. Si tan solamente miramos las enseñanzas en el inicio de su ministerio del capítulo 7, vamos a ver cuántas enseñanzas dio, cuántos sermones dio en ese transcurso de ese tiempo, cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando comienza a hablar en parábolas. Entonces, fueron muchísimas cosas las que Jesús hizo, pero no todo quedó registrado, solamente las que eran necesarias, ¿verdad? Y que son suficientes para que nosotros creamos en Él, para que nosotros seamos transformados, cambiados por la palabra del Señor.
Entonces, estos tres escritores escribieron cosas similares, algunas parábolas repetidas. Ustedes se van a encontrar que de pronto algo que dice Mateo también lo dice Lucas o lo dice Marcos, y algunas de las enseñanzas también Juan, ¿verdad? Pero es la diferencia que Juan no escribió ninguna sola parábola. Entonces, ¿por qué Juan se dedicó más a escribir explicaciones espirituales, ¿verdad? De eventos que sucedieron o que van a suceder y las cosas, de todas las cosas que hizo Jesús. De tal manera que él termina diciendo esas palabras que ya dije, que si todo se hubiera escrito, ¿verdad? No cabría en los libros. Entonces Juan se dedica a esto, a explicar cosas espirituales que si él no las hubiera escrito, si él se hubiera dedicado a hacer lo que hicieron los otros, ¿verdad? Nosotros tuviéramos oculto ese ministerio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos hubiera quedado inconcluso, ¿verdad? Porque Jesús o Dios en la manifestación de su carne es el Hijo, ¿verdad? Y no hubiéramos entendido entonces si hay un padre y un hijo separado del padre. Pero Juan nos explica estos misterios. A eso se dedica Juan. Entonces, algo interesante que resalta en lo que Juan escribe, lo encontramos en el capítulo 7, verso 32, ¿verdad? Que dice que los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, para que lo aprendieran. Está equivocado el texto. Y dice que los principales sacerdotes y los fariseos, dice, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Dice, y los alguaciles vinieron en el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vean lo que sucede aquí. Los sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos envían a la guardia, digámoslo en este tiempo, a la policía para aprender a Jesús, para agarrarlo. Y cuando ellos regresan, ¿verdad? Los fariseos le preguntan y le dicen: ¿por qué no le habéis traído? Y ellos dicen estas palabras que han impactado, que hasta el día de hoy repercuten: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínense ustedes lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué fue lo que escucharon estos hombres? ¿Cómo la palabra del Señor cambia, transforma sus vidas cuando lo empezaron a escuchar? Aunque ellos llevaban la intención de atrapar a Jesús, al llegar y lo encuentran hablando, son ellos, ¿verdad?, escudriñados en sus corazones, en sus pensamientos, impactados por la palabra del Señor, de tal manera que se les olvidó que iban a atraparlo y regresan con las manos vacías. Y esta explicación y lógica que le dan a aquellos, ¿verdad?, que aquellos no pudieron entender: jamás hombre alguno ha hablado como este. Porque las palabras de Jesús tienen vida en aquel que presta el oído. Producen vida en todos nosotros. Es la palabra del Señor la que nos ha cambiado a nosotros. Cuando escuchamos aún todavía, cuando leemos la palabra de Dios, todavía estas palabras siguen impactándonos. A los que penetramos en las Escrituras, a los que meditamos en ella, nos damos cuenta de los grandes secretos y misterios que tiene la palabra de Dios. Y que si alguno de ustedes no se siente impactado, es porque no toma la Escritura, porque no la lee, porque la tiene arrumbada, solamente la encuentra con trabajos cuando viene a la iglesia. Y eso no debe de ser así, mis hermanos. Si es hermosa la palabra, yo creo que les ha de estar pareciendo hermoso lo que les estoy exponiendo en este momento. Pero esto solamente lo vamos a observar cuando nosotros vemos con atención lo que Jesús hizo en el tiempo de su ministerio.
Entonces, lo que sucede aquí en este versículo es realmente impresionante. Es como si los magistrados de hoy en día le dieran la orden a la policía de Santa Ana para ir a arrestar a alguien. Y estas palabras, ¿verdad?, han permanecido, han trascendido a la historia hasta el día de hoy. Porque solamente nuestro Señor sigue teniendo palabras de vida eterna. Ningún filósofo, hermanos, he estudiado, ¿verdad? Durante 3 meses me metí a la filosofía, porque alguien me dijo: cuando estudies filosofía vas a dejar de creer en el Señor. Un maestro que tomé, ¿verdad?, por internet. Vas a dejar de creer en Jesús. Pero todo lo contrario, hace ya tiempo que terminé estos 3 meses, este curso, hermanos, y nada pudo convencerme de que Dios no existe. Porque Jesús, ¿verdad?, nuestro Dios eterno, ¿verdad?, Él existe en el pensamiento, es el que produce el pensamiento. Aunque la filosofía, ¿verdad?, dice que primero es el pensamiento y después la materia, y que Dios solamente existe en el pensamiento, ¿verdad? Pero lo que no saben es que Él es el que produce el pensamiento, porque de la nada nada sale. Entonces, pero ninguno de ellos, por más bonito que hablen, pueden cambiar y transformar nuestras vidas. Jamás alguien se va a comparar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de haber transcurrido 2 años de su ministerio sin hablar ninguna parábola, al inicio del 3er año, el Señor de ahí en adelante se dedica por todo el resto del año a hablar ahora solo por parábolas. Y sin parábolas el Señor no les hablaba, dice la Escritura. Veamos el libro de Mateo, capítulo 13, verso 34 y 35. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es impactante cómo el ministerio del Señor cambia radicalmente. Durante los 2 primeros años solo enseñanza, y de ahí en adelante pura parábola el Señor durante todo el año, y sin parábolas, dice la Escritura, no les hablaba. Y esto, la razón es para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero no todos tienen la capacidad de entender las parábolas de nuestro Señor. Aunque ya se habían hablado parábolas en el Antiguo Testamento, estas parábolas del Señor revelan el misterio de lo espiritual, de las cosas celestiales del Señor. Las parábolas de Jesús son breves narraciones que encierran una educación moral y religiosa y revelan una verdad espiritual que se basa en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza o de la vida cotidiana, dice el escritor. Las parábolas son las que describen el reino de los cielos, son las que describen las cosas espirituales que no se pueden ver de Dios, y que solamente aquellos que hemos creído al Señor tenemos la capacidad de poder entender qué es una parábola, qué significa una parábola. Solamente los hijos de Dios somos los únicos que podemos nosotros interpretar cuando le pedimos revelación a Dios, cuando tenemos una relación íntima con el Señor. Él nos puede explicar, Él nos puede revelar el significado de estas parábolas. Entonces, porque no es nuestra propia revelación o no es nuestro propio entendimiento, sino que estas revelaciones vienen de arriba, vienen de Dios, y es la razón por la cual, por más que alguien se esfuerce por querer entenderla, jamás lo va a poder lograr si no es un fiel creyente de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que revela las cosas ocultas de Dios.
Jesús es el que revela al Padre. Es Jesús el que lo revela. Él es el que nadie sabe quién es el Padre, nadie sabe quién es el Hijo, y solamente lo llegamos a saber si Él nos los quiere revelar. Y entonces es ahí cuando viene, ¿verdad?, la revelación, cuando nosotros pedimos al Señor que Él nos revele. Vemos entonces nosotros la gran diferencia que marcan la vida de Jesús y el asombro de las personas que lo habían escuchado ya durante 2 años y hablarle solo por enseñanzas, y ahora, ¿verdad?, se sorprenden, y aún hasta los discípulos se quedaron desconcertados. ¿Por qué solamente por parábolas? Y dice en el verso 10 del capítulo 13, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque los discípulos, al igual que todas las multitudes que los seguían, al igual que los fariseos, que los escribas, que toda aquella gente que estaban acostumbrados a sus enseñanzas, ¿verdad?, sabían que Él nunca había hablado por parábolas. Entonces, aún los discípulos que conocían, que vivían con el Señor, se quedan sorprendidos y le dicen, ¿verdad?, se acercan a Él y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos tampoco entendían cuál era el misterio del Señor, por qué de pronto cambió radicalmente, ¿verdad?, de una cosa a otra. Era algo que los tenía impresionados a ellos, ¿verdad? Y es la misma pregunta que nos hacemos nosotros cuando comenzamos a investigar estas cosas, ¿verdad? Cuando usted comienza por su propia cuenta a mirar la diferencia de la enseñanza y la parábola, de pronto usted llega a la conclusión y se pregunta: oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué de pronto cambia el Señor? ¿Por qué de pronto deja de enseñar y empieza a hablar misterios que no todos pueden entender? Y no todos podían entender lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, en el capítulo 13, verso 1, ¿verdad?, nos da la respuesta. Dice: ¿por qué Jesús comenzó a actuar así? Porque dice en aquel día que comenzó, dice, aquel día, dice, diciendo, así comienza, aquel día, ¿verdad? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué sucedió aquel día? ¿Por qué la historia, por qué la escritura lo hace ver como que algo sucedió? Y claramente marca aquel día. ¿Qué sucedió aquel día? Bueno, aquel día, ¿verdad?, querían matar a nuestro Señor. Ya los fariseos habían determinado quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos buscaban la ocasión de hacerlo caer por las palabras que Él hablaba, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús se da cuenta que lo querían matar y que ya habían intentado matarlo, y ese día ellos, si ustedes leen un poco más atrás, se van a dar cuenta cómo ya habían determinado quitarle la vida al Señor. Entonces Jesús cambia sus enseñanzas, ¿verdad?, y empieza a hablar por parábolas para que ellos no entendieran las cosas que Jesús estaba hablando. Y así pudo el Señor ministrar durante el siguiente año, y así culmina su vida el Señor, sin darles ocasión de que lo agarraran en sus palabras, porque le tendían trampas para hacerlo caer, pero el Señor solo por parábolas les hablaba de allí en adelante. Hermosa, hermanos, la palabra de Dios. Hermosa la palabra de Dios. Entonces, por estos dos motivos, ¿verdad?, fue cuando sus adversarios llegan al punto de querer matarlo, ¿verdad?, a como diera lugar. Por eso el texto específicamente señala aquel día como un suceso que sucedió en la vida de Jesús, ¿verdad? Y Mateo 13, 1 al 3 dice: aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Es la primer parábola que el Señor, ¿verdad?, abre en ese día, y no entendieron los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes que querían matar al Señor.
Se quedaron desconcertados totalmente, ya no sabían qué hacer por el cambio radical que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 13, 53 y 54 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, dice, se fue de ahí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermanos, porque las enseñanzas del Señor, como ya lo vimos, impactaron a la gente. Pero las parábolas del Señor causaban el mismo impacto que las enseñanzas. Y aquellos que creían en Él podían entender lo que Jesús decía, pero este ministerio estaba velado a los ojos de aquellos que habían endurecido sus corazones. Los escribas, los fariseos, ellos miraban como por una ventana, pero no alcanzaban a distinguir qué era exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Y no entendían por qué aquellos lo seguían, y aquellos, los que creían en el Señor, ellos sí entendían lo que Jesús estaba diciendo, porque a ellos les es revelado el ministerio. La Escritura dice que a los apóstoles los apartaba y a ellos les explicaba el significado de las cosas, de las parábolas. Y ese legado se ha venido, ¿verdad?, traspasando hasta el día de hoy. Unos enseñamos a otros y otros a otros. Hoy, ¿verdad?, le toca a alguno enseñar. El día de mañana usted aprende y le enseña a otro, ¿verdad? Porque Jesús es lo que hizo con sus apóstoles. Lo que hoy les enseño, mañana ustedes lo enseñarán a alguien más, ¿verdad? Porque a nosotros, a los hijos de Dios, nos es dado el conocer los secretos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, Jesús es el único personaje que resalta por todo el Nuevo Testamento en que habló en parábolas. Es el único en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Nadie habló en parábolas, ni Pedro, ni el gran Pablo, que escribió tantas escrituras. Ni siquiera él dijo una sola parábola. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que habló en parábolas en todo el Nuevo Testamento. Porque la revelación, ¿verdad?, del ministerio de las parábolas, solamente nosotros somos los que la reciben. Nosotros no hablamos parábolas, pero nosotros podemos recibir ese ministerio de revelación. Solo los que recibimos a Jesús, ¿verdad?, aquellos que se acercan con un corazón contrito, humillado delante de Él, puede recibir esta revelación. De otra manera, ¿verdad?, nada podrás entender de la palabra de Dios. Hay gente que lee las escrituras, que se esfuerza por escudriñar las parábolas, por tratar de entender el significado del reino de los cielos, pero que no puede, porque está velado este ministerio a sus ojos. Solamente nosotros tenemos ese privilegio, y qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos entender los secretos del misterio de Dios. Entonces, Jesús ya les había hablado por 2 años y estos hombres habían endurecido su corazón. Ellos ya no habían creído en Él, por eso Él les hablaba en parábolas, para que al no entender las parábolas, hermanos, las parábolas los condenaban y siguen condenando todavía las parábolas a aquellos que escuchan la palabra de Dios. Porque las parábolas de nuestro Señor Jesucristo traen un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, pero también traen un mensaje de juicio. Y aquel que escucha la palabra de Dios por mucho tiempo y endurece su corazón, lo único que entiende es el juicio de Dios para su vida. Y sale molesto, sale enojado, siente que el predicador está diciendo las cosas porque alguien le contó un secreto. Pero no es así, porque la palabra de Dios
¿verdad? La justicia de Dios, la misericordia de Dios se revela solamente a aquellos que abren su corazón, aquellos que dejan que la palabra de Dios produzca cambio en sus vidas. Por esa razón miramos a los fariseos, ¿verdad?, que se enojaban con el Señor y no podían entender, crujían los dientes, ¿verdad?, y trataban de matarlo, porque ellos solamente entendían que Jesús decía aquellas cosas por ellos, por causa de ellos, y ellos entendían perfectamente bien lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba diciendo, pero solamente el juicio era lo que entendían. Y eso es lo que entienden hasta el día de hoy aquellos que endurecen su corazón. Son incapaces de ver el plan de salvación. El predicador les enseña y les extiende, ¿verdad?, como en un mapa, el camino de la salvación. Y nos esforzamos para que entren a la presencia de Dios. Y la gente sigue endureciendo su corazón. No alaba, no glorifica, no honra al Señor. Entra, se va, viene cuando quiere, ¿verdad? Porque no le ha sido revelado, porque ha endurecido su corazón. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, en los 3 escritores que hay, ¿verdad?, y dentro de las 40 parábolas que están registradas, todas estas parábolas traen un mensaje de juicio para aquel que endurece su corazón. El problema con los fariseos, ¿verdad?, con los saduceos y los sacerdotes, es que ellos eran incapaces de mirar la misericordia de Dios. El mensaje de salvación en aquellas pequeñas parábolas, ¿verdad?, eran incapaces de mirar, ¿verdad? Algunas parábolas son muy pequeñas, pero con un poderoso mensaje. Y aún así ellos son incapaces de mirar, ¿verdad?, la salvación que hay en esas parábolas. Lo único que ellos pueden entender es el juicio de las parábolas. Cuando Jesús lo primero que te enseña, ¿verdad?, es su misericordia, es su amor. Te habla con amor, te habla con palabras persuasivas, te habla con cariño, trata de ganarse tu corazón, tu confianza. Pero nosotros debemos de poner de nuestra parte, ¿verdad?, para que nosotros seamos cambiados, seamos transformados por esta palabra del Señor. Hermanos, vamos a poner que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano ministro. Y vamos a orar para ser despedidos de este lugar y dándole gracias a Dios por su palabra. Oremos por los visitantes, oremos por los que escuchan la palabra y que tienen hambre. Y es hermoso ver cómo Dios empieza a abrir el entendimiento y va cambiando las personas. Es el poder de la palabra. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido haber estado una vez más en este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Tú hablaste en aquel tiempo por parábolas, Señor, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Danos la humildad, Señor, para aplicárnoslas, para vivirlas, Señor, de tal manera que podamos llevar fruto. Señor, que esta palabra que nos ha sido entregada produzca en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Señor, bendice a nuestros amigos, abre su entendimiento y dale sabiduría para que un día no muy tarde entreguen sus vidas a ti, Señor, porque sin ti, Señor, nada tiene sentido, Señor. Ayúdanos y te pedimos tu bendición, que nos lleves con toda paz y felicidad a vuestros hogares. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, estamos despedidos, Dios los bendiga.